Bienvenidos a su programa La Familia, la Iglesia Doméstica, que tiene como finalidad evangelizar a los matrimonios para mejorar nuestra sociedad en que vivimos. Comenzamos. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Frausto. Iniciamos por darle gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Durante este tiempo de la sana distancia y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y los comunicados de nuestro obispo, don Guillermo Ortiz Mondragón, nos vemos favorecidos al valorar la falta de la Eucaristía para todos aquellos que la reciben diariamente. Pero también nos brinda la oportunidad de reflexionar en el contenido de la liturgia de las horas, como las laudes, vísperas o completas, oraciones de la mañana y de la noche, cuando menos, así como de las lecturas y el Evangelio de cada día. Iniciemos nuestra plática de hoy acerca del hombre. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Es creado hombre y mujer. Dios lo estableció en la amistad con él. Imagen de Dios. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. ¿Qué cosa o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar del amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Catalina de Siena. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre para el que existe en el cielo y la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él, porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. San Juan Crisóstomo. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo.
es decir, Jesús, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es en realidad el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin, por lo cual este último es realmente el primero, como él mismo afirma: yo soy el primero y yo soy el último. San Pedro Crisólogo. Debido a la comunión de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Hechos 17:26. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra cuyos bienes todos los hombres por derecho natural pueden usar para sostener y desarrollar la vida, en la unidad de su fin sobrenatural. Dios mismo, a quien todos deben tender, en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de su rescate realizado para todos por Cristo. Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Cuerpo y alma. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar el último día. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres y que es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final.
A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Hombre y mujer los creó. Igualdad y diferencias queridas por Dios. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios, por una parte en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su creador. El hombre y la mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos, pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios, la de una madre y la de un padre y esposo, el uno para el otro, una unidad de dos. Creados a la vez el hombre y la mujer, son queridos por Dios el uno para el otro. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:18. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. La mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión. Esta vez sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. El hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No es que Dios los haya hecho a medias o incompletos. Los ha creado para una comunión de personas en las que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuatro personas, hueso de mis huesos, y complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une de manera que formando una sola carne, puedan transmitir la vida humana. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador. En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios. Esta soberanía no puede ser un dominio arbitrario y destructor. A imagen del Creador que ama todo lo que existe, el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado. El hombre en el paraíso. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo.
La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín, vive ahí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Toda esta armonía de la justicia original, prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. La caída. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento de los males en la naturaleza, que aparecen como ligado a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no lo encontraba, y no encontraba solución, dice San Agustín. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es único vencedor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La realidad del pecado. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende el pecado. Es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. El pecado original y una verdad esencial de la fe. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento
conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podría alcanzar el significado último de esta historia, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecido a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene en el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Para leer el relato de la caída. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. La caída de los ángeles. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Juan Damasceno. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo. Y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de la naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Pecado original. La prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer
del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás. Génesis 2:17. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. El primer pecado del hombre. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios, del quien ha concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas o privilegios. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, las consecuencias explícitamente anunciadas para el caso de la desobediencia se realiza. El hombre volverá al polvo del que fue tomado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecados inunda el mundo. El fratricidio, es decir, la muerte a un hermano cometido por Caín en Abel. La corrupción, no es otra cosa que el estar fuera de lo que agrada a Dios. La corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo, como una infidelidad al Dios de la alianza y como una falta a la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta entre los cristianos de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador. No es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además del orden debido con respeto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los hombres, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma.
Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado. Como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único en un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transgresión de una naturaleza humana privada de la santidad, de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado. De una manera análoga es un pecado contraído, es decir, no cometido, un estado y no un acto. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente descompuesta, corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometidas a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal llamada concupiscencia, es decir, es un sentir deseos no gratos a Dios. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y le devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilita e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo y en el siglo XVI en oposición a la Reforma protestante. Pelagio, monje británico, sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes,
Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, es decir, la concupiscencia, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Concilio de Orange en el año 529 y en el Concilio de Trento en 1546. Un duro combate. La doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida e inclinada al mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política y de la acción social y de las costumbres. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Juan 1:29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Esta situación dramática del mundo que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. No lo abandonaste al poder de la muerte. Tras la caída del hombre, no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia y hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Pero ¿por qué Dios no impidió en el primer hombre pecara? León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino dice: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en el canto Exultet, que es o pregón pascual: oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. De este modo,
hay que concluir que los ángeles caídos fue básicamente por el rechazo que hicieron de Dios y de su reino, y se convierten en demonios. Después nos habla de un estado caído, es decir, este estado que Adán y Eva, por el pecado de desobediencia a Dios, de comer del fruto, perdieron la santidad y la justicia. Pero esa pérdida de santidad y de justicia, que es un estado de caída, se la pasa a los seres humanos. Y entonces todos venimos arrastrando con esto. También vemos cómo Adán es el por el cual nos lleva al pecado, pero Cristo nos da su redención. Es el nuevo Adán. Y Eva y María, Eva, que es la que propicia de alguna manera el comer ese fruto y la desobediencia a Dios, y María, que es la que intercede por nosotros ante Dios. También por ahí se menciona que no hay arrepentimiento después de la muerte. Hermanos, consideremos este efecto. El pecado nos puede llevar a la muerte, y ya muertos no hay forma de arrepentimiento, así que hay que aprovechar mientras estemos en vida. Los invito a que estén con nosotros todos los lunes a las 12 del día. En esta situación, bueno, lo estamos haciendo a distancia, pero como siempre esperamos de ustedes. Gracias. Agradecemos su participación en el programa La Familia, la Iglesia Doméstica. Agradecemos también sus comentarios y los esperamos todos los lunes a las 12 del día. Hasta la próxima.